Hoy en Catastrofa la Cocina, lasaña de carne para compartir. La lasaña es uno de esos platillos tan famosos y favoritos entre niños y grandes que no faltan en eventos especiales. La verdad es que no sé por qué no la había preparado antes, sí a mí me encanta. Pero bueno, pues finalmente aquí está, acompáñame a verla. Lo primero que haré es preparar la carne, así que en una olla agregaré solo un chorrito de aceite, pues lo que sigue es añadir 150 gramos de tocino picado que va a liberar algo de aceite. Es por ello que no puse tanto aceite al inicio. Y bueno, pues voy a freír solo por unos segundos antes de incorporar los demás ingredientes, que por cierto te voy a dejar las cantidades como siempre en la cajita de información y al final del video. Ahora agregaré 2 cebollas grandes finamente picadas. Esta vez para ahorrar tiempo piqué todos los ingredientes en un procesador de alimentos. Ok, añadiré 2 zanahorias medianas, igual bien picaditas, y unas 3 ramitas de apio de unos 20 centímetros cada una. En este punto también agregaré una pizca de sal que ayudará a que las verduras liberen sus jugos y se cocinen más rápido. Mezclaré y voy a dejar a temperatura media por 5 a 10 minutos o hasta que todo comience a suavizar y libere un muy rico aroma en la cocina. Después de unos 10 minutos aproximadamente yo ya veo a mis verduras perfectas. Aquí debería de agregar la carne, pero como la olla que uso es muy pequeña, no voy a poder freírla bien. Así que dejaré a un lado mis verduras por un momento. De hecho, si te pasa lo que a mí, en lo que fríes las verduras, en otra parrilla pones a cocinar la carne. Para ello, añadiré un poco de aceite a un sartén amplio y ya que el aceite esté caliente, agregaré 950 gramos de carne molida. Yo aquí estoy usando solo carne molida de res, pero si gustas puedes usar 750 gramos de carne molida de res y 200 gramos de carne molida de cerdo. Aunque como ya pusimos el tocino, no es tan necesario. Por ello yo uso solamente la carne de res. En fin, iré aplastando, machacando la carne y cocinándola hasta que comience a cambiar de color. Cuando eso suceda, voy a añadir 3 dientes de ajo finamente picados. El ajo es opcional, pero pues a mí me gusta el sabor que da a las comidas y por ello yo se lo pongo. Pero bueno, en esta receta en específico lo puedes omitir. También agregaré media cucharadita de sal o al gusto, seguida por una cucharadita de sazonador o condimento italiano. Con ese nombre lo encuentras en el supermercado, pero también lo puedes hacer y te voy a dejar como en la cajita de información. Ahora voy a poner una pizca de pimienta negra molida que no puede faltar. Mezclaré y voy a freír por 1 a 2 minutos nada más. Simplemente a incorporar los ingredientes que añadí en este momento. Ya que después de esto lo que voy a hacer es que voy a llevar a la ollita con las verduras para que se mezcle y tome su delicioso sabor. La verdad que aquí me he dedicado a comprar ollas pequeñas porque solo somos 2 personas en casa, nada que ver en México, que la familia es grande. Por ello mi mamá en la cocina tiene ollas grandes en donde se puede cocinar perfectamente todo este guiso. Pero bueno, una vez incorporada la carne, mezclaré y voy a seguir cocinando por unos 3 a 4 minutos más, a que se combinen muy bien todos los sabores de cada uno de los ingredientes. Posteriormente voy a vaciar 200 mililitros de vino tinto. Mezclaré nuevamente y dejaré a temperatura baja por unos 5 a 10 minutos, a que el vino se consuma y deje su delicioso sabor en la carne. Ahora aquí puedes usar vino tinto o vino blanco, lo que tengas a la mano. Pasados unos 10 minutos voy a ir incorporando 70 mililitros de leche que va a ayudar a darle suavidad a la carne. Mezclaré y voy a cocinar por unos minutitos más, a que igual se evapore ligeramente la leche. En mi caso, después de unos 5 minutos aproximadamente voy a agregar una cucharada de pasta de tomate, que si no la consigues donde vives, solo omite. Mezclaré un poco a integrarla. Y entonces añadiré 500 gramos de passata o puré de tomate italiano. Lo venden en cajita en los supermercados, aunque también puedes usar tomates pelados de los que vienen enlatados. Eso sí, debes aplastarlos un poco antes de colocarlos en la carne. Ya que terminé con el puré de tomate, voy a vaciar 300 mililitros de caldo. Puede ser caldo de verduras, pollo o res.
Incluso puedes utilizar del sazonador en polvo o en cubitos. Si usas en cubitos, solo asegúrate de que sea bajo en sodio o mucho mejor si consigues de los que son como orgánicos. Ok, por último agregaré una hojita de laurel. Cubriré y dejaré cocinar a temperatura baja por 1 hora y media a 2 horas, incluso un poco más. Entre más tiempo, mucho mejor sabor va a tomar nuestra salsita de carne. Que por cierto, yo prefiero dejarla hecha un día antes al que voy a hacer la lasaña. Lo mismo con la bechamel, que para prepararla ya tengo lista una olla a la cual le voy a agregar 90 gramos de mantequilla que corté en cubitos simplemente para que se derrita un poco más rápido. Mezclaré y ya que se ha derretido voy a añadir 90 gramos de harina de trigo todo uso. Mezclaré nuevamente y cocinaré a temperatura media por unos 3 minutos aproximadamente, incluso un poquitito más, a que empiece a dorar ligeramente para que así nuestra bechamel quede mucho más rica, ya que si no cocinamos esta mezcla, tu salsa blanca quedará con sabor a harina y pues no queremos eso. Y ya que ha quedado un espacio aquí, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y también a que actives las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que vayamos a subir un nuevo video. Continuando con la receta, lo que sigue es ir añadiendo 1 litro de leche poco a poco. Comenzaré con un chorrito y voy a mezclar a incorporar muy bien. Una vez se haya formado un tipo de masa, vaciaré otro poco de leche, mezclaré nuevamente a incorporar muy bien y seguiré así hasta que la mezcla se vea un poco más aguada. Pero eso sí, voy a seguir incorporando la leche sin dejar de mezclar y poco a poco. Con esto nos aseguramos de que nuestra salsa blanca o bechamel quede sin grumos. También es importante que la leche esté tibiecita, no debe de estar ni caliente ni tampoco fría. Aquí es importante tener paciencia y no querer añadir la leche de golpe. Este método que te muestro es un poco más lento, pero no falla, créeme. La salsa bechamel me encanta y la he preparado muchas veces en casa. He probado diferentes formas de hacerla. Sigue quedando con mejor textura usando este procedimiento. Recuerda, todo lo bueno le llega a quien sabe esperar. Pero bueno, ya que agregué toda la leche, añadiré un poquito de sal. Puedes iniciar con 1/4 de cucharadita y después probar y ajustar. También agregaré una pizca de pimienta negra molida, seguida por 1/4 de cucharadita o incluso un poco más de nuez moscada que aportará mucho sabor a nuestra salsa. Mezclaré y voy a esperar a que espese. Aquí también puedes probar y ajustar de sal, pimienta o nuez moscada. Y si no vas a usar inmediatamente esta salsa o si piensas dejarla preparada un día anterior, solo cúbrela con papel film o un plastiquito de tal forma que el plastiquito toque la crema para que así no se forme una costra en la superficie. Y si al utilizarla la notas un poco más espesa de lo normal, solo caliéntala ligeramente y agrégale un poquitito más de leche. Para la pasta puse a hervir agua y ya que esté caliente, agrego un poco de sal. Te cuento que yo usé pasta fresca que hice en casa, pero tú sigue las instrucciones del empaque de la pasta que utilices. Añadiré la lasaña en tandas de 6 para que así no se peguen. Comienzo con las primeras 6 hojas y las voy a cocinar solo por medio minuto. Si quieres hacer tu propia lasaña como yo, te voy a dejar el link hacia mi receta de pasta fresca en la cajita de información y también como comentario principal. Pero bueno, pasando medio minuto voy a ir retirando todas las hojas y las voy a ir pasando por agua bien fría. E inmediatamente las voy a escurrir y las voy a dejar en un trapito para dejarlas secar. Si no las vas a utilizar inmediatamente, solo cúbrelas con otro trapito. Y claro que también puedes utilizar pasta de lasaña de la que ya viene en cajita y que te dice que no necesitas cocerla previamente. En fin, mi salsa de carne estuvo en la estufa 2 horas y esta es la consistencia que tiene. También durante su cocimiento puedes ir probando y ajustando de sal si lo requiere. E igual trata de que no quede muy espesa. Si durante el proceso notas que se han evaporado mucho los líquidos, solo ponle un poco más de caldo o puré de tomate. Retira y deja enfriar ligeramente antes de formar la lasaña.
Para esto usaré un molde de 33 por 21 por 6.5 centímetros al cual le unté un poco de mantequilla. Y como ves, comienzo por poner un poco de la salsa bechamel para que así se cocinen bien las hojas que colocaré en la base. Yo hice mis hojitas de aproximadamente 10 por 12 centímetros. Bueno, no todas tienen exactamente el mismo tamaño porque pues son caseras, yo las corté. Necesité unas 6 piezas en cada capa y ¿sabes qué es lo bueno de hacer tu propia pasta? Una es más barato y otra puedes cortarlas incluso más grandes para ajustar al tamaño de tu molde. En fin, lo que sigue es poner una capa de la carne. Agrega una buena cantidad para que tu lasaña quede bien rica. Te cuento que a mí me sobró un poco de carne porque el molde pues no está tan grande, pero como le digo a Damir, pues más vale que sobre y no que falte. Además, con esta carnita puedes preparar espagueti o puedes hacer algún otro platillo pequeñito mezclándola con arroz. Ok, por encima voy a poner un poco de la salsa bechamel y con una cuchara voy a distribuirla para que cubra la carne. Voy a espolvorear queso parmesano, seguido por queso mozzarella rallado y también en trocitos. La cantidad de queso es al gusto, puedes poner un poco más o menos que yo. También he visto que hay personas que además de estos quesos le ponen un poco de ricota, pero bueno, usa el queso de tu preferencia. Es una lasaña y lo mejor pues es utilizar algún queso para derretir muy parecido al mozzarella. Haré 2 capas más en el mismo orden. Comenzaré con la pasta, después una capa de carne, bechamel y queso. Y bueno, puedes ir haciendo más capas dependiendo del tamaño de tu molde y de la cantidad de ingredientes que tengas. Por último voy a cubrir con la pasta, a la cual le voy a poner por encima salsa bechamel suficiente y voy a distribuir con una cuchara a que la cubra muy bien. Por último voy a espolvorear bastante queso, ya saben, queso mozzarella rallado, seguido por un poco de parmesano y también utilizo mozzarella fresca en rebanadas. Este último es totalmente opcional. Aquí debemos cubrir nuestro molde ya sea con una tapita o con papel aluminio para que se cocine bien la pasta y no se vaya a resecar. A mí me quedó muy alta la lasaña, por ello al meterla al horno lo que hice es que le puse por encima papel de hornear y cociné así cubierta por 25 minutos. Después de los 25 minutos retiré el papel de hornear que le había puesto por encima y cociné por 15 a 20 minutos más hasta que noté cómo burbujeaba el relleno y la superficie se veía bastante doradita por el queso. Mi lasaña estuvo en el horno por 45 minutos en total. Al sacarla vamos a dejarla que enfríe para poder cortarla. De hecho, la lasaña sabe más rica si la dejamos reposar. Al servir no debe estar tan caliente. Aquí yo ya la quería cortar para terminar de grabar y pues ya tenía también hambre. Entonces, bueno, aún estaba algo calientita, pero en cuanto enfría, se pone mucho más firme, se notan más las capitas y sabe pues mucho mejor. Créeme porque yo hice la prueba. Comí un pedacito cuando aún estaba caliente y después dejé enfriarlo. Y ya cuando estaba tibio probé nuevamente y la verdad es que me encantó. Sí, hay cosas por las que vale la pena esperar. Además, si haces esta lasaña por partes, como todas las recetas para eventos especiales, que al menos en casa preparamos con un día de antelación, verás que si decides o no hacer tu pasta fresca, el día que la vas a formar, hornear y dejarla enfriar, no te cansará nada. Pero bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por ver esta receta y espero que te haya gustado cómo he preparado esta lasaña, que la verdad es que en casa es la favorita de niños y grandes. Agradezco mucho también a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.